Buen día, bonjour, bon dia, good morning. Soy Claudia Martínez desde Río de Janeiro, Brasil. Y yo, Mariana Velasco, desde Guadalajara, México. Reciban una calurosa bienvenida a nuestro podcast de la representatividad a la palabra. Hablaremos sobre algunos temas que nos apasionan y que giran en torno al lenguaje y a la traducción, así como de todo lo que contribuye a la autonomía de las mujeres y otros géneros en el ámbito laboral. Por eso las palabras clave que dibujan el mapa de escucha de este podcast son diversidad, inclusión, igualdad de derechos, autonomía, representatividad y lenguaje. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro podcast de la representatividad a la palabra. Hoy estamos muy felices de poder compartirles nuestro tercer episodio con una invitada muy especial que nos ha regalado un poquito de su tiempo y de su conocimiento para ayudarnos a entender algo que nos es tan precioso y tan preciso. Sandra Bernal nos habla sobre el cuerpo, pero desde la perspectiva de una bailarina y estudiosa del movimiento, como ella misma se presenta. Qué rico, ¿verdad? Hablar sobre el movimiento, sobre conexión del cuerpo con la mente y sobre todo sobre conciencia, que es algo que tanto nos hace falta en estos tiempos en que vivimos. Y sí, es que estamos tan limitados, pero no solo por el espacio en el que tenemos que guardarnos para protegernos de ese tal virus que anda suelto por ahí, sino limitados mentalmente y de cierta forma espiritualmente. Algunos tal vez más que otros, pero al fin de cuentas todos tenemos un grado de responsabilidad. Como sociedad que somos, cuando no somos conscientes, las cosas se ponen más graves. Bueno, pues esta maestra del movimiento, como les decía, ha dedicado los últimos años de su vida al estudio del cuerpo, pero en sus propias palabras, sin fines artísticos, terapéuticos o deportivos, sino tomando al cuerpo como un medio para el aprendizaje de sí misma. Sandra es mexicana y vive en Guadalajara. Además de estar siempre moviéndose, es una mujer muy alegre que disfruta de la vida. Le gusta cuidar a sus dos perritos, una Xoloscuintle y un Doberman. Y además tomar un buen café siempre recién molido. Escuchemos pues y ya saben, estaremos felices de recibir sus comentarios que nos quieran y nos puedan dejar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram o en nuestra página web. Vamos. ¿Es posible escuchar a nuestro cuerpo? ¿El cuerpo nos habla? El cuerpo nos habla de muchas formas. Hay muchas señales que el cuerpo nos da para indicarnos su estado. Esa es la manera en que el cuerpo nos está siempre ayudando a llegar a un estado de bienestar, por ejemplo, ¿no? Hay señales que son como señales muy conocidas que todo el tiempo tenemos, por ejemplo, como la temperatura, como la sensación de frío, de calor, como a veces hasta el dolor. Hay sensaciones de muchos tipos, algunas habituales y unas no tan conocidas, como por ejemplo sensaciones que no podemos nombrar, o sensaciones que por primera vez sentimos. Entonces, esas son algunas de las maneras en las que el cuerpo nos habla y que nosotros debemos interpretar, porque a veces esas sensaciones están ahí, como decía del dolor, por ejemplo. El dolor a veces nos está indicando que hay una situación que arreglar en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces esa es una manera en que el cuerpo nos puede transmitir un mensaje. Y en ese sentido, entonces, ¿tú dirías que el movimiento es un lenguaje? El movimiento es la forma en que el cuerpo puede externar, puede expresar esas señales, pero en realidad también el movimiento es una manera en la que nosotros podemos, digamos que componer una expresión. El cuerpo nos habla a nuestra conciencia a partir de sensaciones y nosotros le hablamos al mundo a partir de movimiento. Okay. Entonces, en realidad, la expresión de nuestro cuerpo hacia el entorno es el movimiento. Es la forma en que nuestro cuerpo emite sus respuestas ante los estímulos que recibe, por ejemplo. Pensar y sentir.
visualizar nuestro cuerpo nos acercan más a la autonomía y al empoderamiento de nuestro propio cuerpo. A la vez que el cuerpo nos habla a nosotros como persona, nosotros desde nuestro movimiento, y creo que a través de ciertas imágenes nos ayudamos a desarrollar ciertas percepciones o ciertas sutilezas que hacen que este movimiento sea más profundo a otros niveles, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, ¿qué relación tiene para ti el lenguaje y la imaginación? ¿O por qué es importante la imaginería para lograr ciertas metas físicas en cuanto a movimiento, vaya, como posturas, elasticidad o concentración? Esto que me estás diciendo de la imaginación como una ayuda para la realización de movimientos, de ejercicios, de posturas, tiene en educación somática una forma de nombrarlo que es ideoquinesis. La ideoquinesis es cuando utilizamos una imagen que puede ser algo que nos imaginamos, nos inspira, o puede ser también una visualización anatómica de nuestro propio cuerpo, y esta imagen nos ayuda a realizar el movimiento de manera más clara, que nuestra percepción y nuestra conciencia del cuerpo sea más profunda también, porque la visualización o imaginación es una dimensión de la conciencia del cuerpo, pero también lo que nosotros sentimos mientras nos movemos es otra dimensión de esa conciencia corporal, y también las imágenes que nosotros hemos visto o conocemos de, por ejemplo, la anatomía de la pelvis o de la columna vertebral son otra dimensión de esa conciencia corporal. Entonces, cuanto más unimos esas diferentes dimensiones en un solo movimiento, la realización de, como técnica, digamos, de este movimiento va a ser pues más precisa. Ok, o sea que en realidad sí existe un diálogo, ¿no? Podríamos decir que existe un diálogo entre el cuerpo, la mente y las emociones, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú dirías que este tipo de práctica corporal podría ayudarnos a desarrollar capacidades cognitivas o tal vez lingüísticas? Sí, totalmente, porque, bueno, precisamente la educación somática se llama así, educación somática, también se le llama investigación somática, porque es una forma de aproximarse al conocimiento a partir del propio cuerpo. Entonces, mente, emociones y cuerpo en realidad están conectados completamente, y todos los estímulos que nosotros recibimos del entorno pasan a través del cuerpo para ser aprendidos y experimentados, y a partir de eso volver a externar una respuesta al mundo. Por ejemplo, en el lenguaje o en los sonidos, en las palabras, nosotros podemos percibir un sonido, y ese sonido o esa palabra, esa frase entra a nuestro cuerpo, y la conciencia somática, por ejemplo, es sentir cómo un sonido, como una palabra, llega al cuerpo y cómo impacta en él, con su sonido, con su significado, con el sentido que tiene para nosotros personalmente, y a partir de eso, cómo nosotros emitimos una respuesta, también, por ejemplo, al pronunciar algo, como de dónde viene cada sonido de la palabra y cómo lo realiza nuestro cuerpo y cómo lo emite con ahora su sonido, su significado y con todo el sentido que puede tener para nosotros en el entorno, ¿no? Corporeizar es hacer corporal todo estímulo que percibimos del exterior. Esto siempre es así, pero hay que hacerlo de una forma consciente. Oye, Sandra, no cabe duda que el lenguaje, como todo, tiene que ver con todo, ¿no? A nosotros que nos encantan las cuestiones del lenguaje, pero ¿nos puedes platicar cuáles, ya que estás hablando del soma, cuáles son los orígenes de la educación somática o del movimiento somático? Sí, la educación somática surgió por personas que estaban interesadas en el cuerpo en movimiento, porque la educación somática es eso, el estudio del cuerpo en movimiento.
no solamente el estudio del cuerpo y no solamente el estudio del movimiento, sino de todo lo que sucede cuando el cuerpo se mueve. Y hay ciertos personajes, de los más conocidos es Feldenkrais, que su método se llama así precisamente, método Feldenkrais, que tenían interés en el movimiento y en el cuerpo, pero no una inclinación determinada a las áreas que ya existían, como por ejemplo el arte, que es por ejemplo la danza, o las disciplinas de movimiento para el deporte o para la terapia, sino más bien por el conocimiento del propio cuerpo en sí, a partir del movimiento. Entonces hubo distintas iniciativas para eso mismo, y en un punto, en los años 80, ya se empezó a utilizar este término de educación somática para darle un lugar a todos estos métodos de movimiento que tenían una finalidad no tan dirigida a esas 3 áreas que les mencioné antes, pero pues que se abrió como esta puerta del aprendizaje del mundo y el aprendizaje del propio cuerpo a partir del movimiento. Más o menos así nacieron la mayoría de los métodos de educación somática, que ahora son muchos, pero que todos tienen en común ese camino de utilizar el cuerpo y el movimiento para hacernos conscientes de nosotros mismos y de nuestros procesos personales, incluso emocionales, porque las emociones, como decíamos hace un ratito, están intrínsecamente conectadas con lo corporal. Emociones son reacciones del cuerpo, y pues incluso la mente también la mente es cuerpo, ¿no? Cuando somos conscientes de nuestro cuerpo, el cuerpo dice más que 1000 palabras. Bueno, en educación somática se usa mucho esta expresión de la conciencia somática. Uh-huh. La conciencia somática es cuando unimos la atención, la mente, en el cuerpo a partir del movimiento, es decir, que tu mente, que tus pensamientos estén presentes en el ejercicio que estás realizando. De hecho, utilizamos la palabra mente, la palabra cuerpo separados, porque necesitamos comprender lo que es el ser humano, y entonces disociamos esas 2 partes para poder después integrarlas. Pero en realidad, pues la mente está en el cuerpo entero. Okay. A veces, esto lo digo porque es como una impresión generalizada, que creemos que el pensamiento y la mente y todo está como en la parte de arriba, en la cabeza, sí. Cuando en realidad todos nuestros procesos cognitivos están repartidos en todo nuestro sistema corporal, porque estamos percibiendo y conociendo, comprendiendo a través de todo el cuerpo. Es como si la mente en realidad estuviera en todo el cuerpo o algo. Así es. Para tratar de trabajar con ese tema durante las clases, lo que hago es hablar de cuerpo orgánico, físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo incluso energético, todo lo que nos conforma como seres humanos, como cuerpos integrados, que todo el tiempo están relacionándose. Porque en realidad tenemos una tendencia a pensar en el cuerpo como desde la separación, pero tenemos que trabajar estas disciplinas corporales como la somática o hacer otro tipo de cosas para entender que todo está realmente integrado. Claro. De hecho, en tu perfil de Instagram hay una frase que nos ha llamado la atención, en donde afirmas que el cuerpo es un oráculo, ¿no? Entonces nos gustaría que nos explicaras un poquito más cómo es. Sí, pues es la manera en que yo logré expresar esta idea de que el cuerpo contiene todo el conocimiento de nuestra vida. Es decir, nuestro cuerpo nos conoce mejor que nadie porque conoce toda nuestra historia desde la gestación, ¿no? El cuerpo es también memoria. Entonces, nuestro cuerpo conoce todos nuestros secretos y todo por aquello por lo que hemos atravesado y lo que hemos vivido.
y mejor que nadie nos puede decir si algo nos hace bien o algo nos hace mal, cuando aprendemos la escucha corporal, que es algo en lo que podemos platicar un poquito. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros necesitamos tener una respuesta acerca de, por ejemplo, cosas prácticas como saber si usar una ropa o usar otra, con el simple hecho de sentir nuestro cuerpo e imaginar, volviendo a la imaginación, que tenemos un color o que tenemos otro, la sensación física va a ser distinta. Entonces, podemos tener una respuesta de algo tan sencillo como eso a partir de poner atención en nuestras sensaciones. Uh-huh. El cuerpo nos habla a partir de esas señales que también tienen sus sutilezas, como por ejemplo las sensaciones que nos conectan con recuerdos del pasado, con los sueños que tuvimos, o incluso con cosas que parecían mágicas anteriormente, pero que ahora, por ejemplo, con los estudios de neurociencias o neuroplasticidad, sabemos que son capacidades humanas como la intuición, como la precognición o como la telepatía. Todas esas son cosas que ahora son estudiadas como respuestas sensoriales de nuestro cuerpo y la conexión cerebral. Lo que más, se me viene a la mente ahora, que es más común, que todos lo hemos sentido seguramente en algún momento, es el recuerdo por algún olor, ¿no? Algún perfume de algo que te trae un recuerdo, te lleva directamente a un lugar en el pasado, ¿no? Puede ser pasado muy lejano o tal vez no, pero eso es una asociación directa. Bueno, por lo menos a mí me pasa, no sé. Totalmente. Y por ejemplo, en ese sentido también pienso, ¿el cuerpo es un oráculo o es como un maestro? Porque si tú pones atención en ese recuerdo y en esa reacción corporal de tu cuerpo a ese olor, a ese aroma, tal vez puedes llegar a comprender alguna situación emocional que está por ahí guardada en ti, ¿no? Sí. Por eso decía, el cuerpo tiene memoria y guarda la memoria de todos nuestros días. Y es nuestro oráculo. Es nuestro oráculo en ese sentido, porque puede ayudarnos a resolver situaciones que nosotros no tenemos despiertas en nuestra conciencia racional, pero que se guardan en nuestra subjetividad, y el cuerpo en realidad ahí está almacenando mucha información que nos puede servir para respondernos cosas. El cuerpo conoce nuestros secretos. El cuerpo guarda la memoria de todo lo que hemos vivido. Bueno, Andrés, me parece muy interesante todo esto que nos cuentas, y hay todo un mundo dentro de la educación somática y todo orígenes que se remontan a muchísimo tiempo atrás. Esta cuestión de el mundo dividido en binomios, bueno y malo, blanco y negro, cuerpo y mente, creo que es otro de los paradigmas que están cambiando, ¿no? Ahorita estamos en un momento de mucha incertidumbre, pero también en un eje de cambios de paradigmas muy, muy interesantes. Quería que nos contaras, Sandra, de lo que tú haces, de tu proyecto, porque creo que abona a estos cambios de paradigma. Como tú dices, somos mente y cuerpo, ¿no? No es que estemos divididos. Entonces, platícanos de tu proyecto Ser Movimiento y Ser Quietud. Bien, pues sí. Ser Movimiento y Ser Quietud en realidad son parte de el nombre del proyecto completo es Ser Cuerpo. Y tomé eso porque quiero llegar a la sencillez de el lenguaje corporal o de la experiencia del movimiento, que nos reconciliemos cada vez más con la esencia del movimiento humano y con la esencia de nuestro movimiento personal. Ser movimiento y ser quietud para mí son dos polos de esa misma expresión humana. En el ser quietud nos vamos quizá hacia esa mínima expresión del movimiento, donde podemos escuchar más claramente esas señales más calladas, esas voces más calladas de nuestro cuerpo,
que probablemente nos conectan también con el resto de los seres humanos, donde le quitamos un poquito el código a los movimientos que hacemos, a las cosas que queremos expresar con nuestro cuerpo, y nos quedamos como en la parte más serena de escucharnos y de contemplar. Estudiamos esa parte más quieta de nuestro cuerpo, más silenciosa, donde podemos llegar a estados de contemplación o de serenidad o de silencio que tanta falta nos hacen en estos días. De hecho, por eso comencé con estos dos tipos de sesiones, que son para mí lo mismo. De hecho, cada semana se estudia un tema, el mismo tema en las dos sesiones, pero abordado de diferente manera. Y en Ser Movimiento lo que estamos haciendo es explorar desde nuestra expresión de movimiento lo que es ser humanos y lo que es ser nosotros mismos, porque creo que, como decía hace un ratito Mariana, pues todo lo que estamos viviendo y que de alguna manera al parecer hay separación en muchos sentidos, o sea, nosotros nuestro propio cuerpo separamos como esas diferentes dimensiones de nosotros y después eso en nuestro mundo, pero también creo que nosotros como seres humanos somos todos un solo cuerpo. A veces eso me lo explico, por ejemplo, a partir de los cuerpos o grupos de animales, ¿no? Por ejemplo, las parvadas de aves, los cardúmenes de peces, las manadas que corren o vuelan o nadan todas en un mismo sentido y hacia un mismo lugar y movimiento. Y yo creo que los seres humanos tenemos también esa capacidad de actuar comunicados a través de una misma necesidad, porque eso simplemente es un impulso de supervivencia de la especie, ¿no? Creo que nosotros como especie humana tenemos también esa conexión entre todos nosotros para empujarnos juntos hacia ese lugar donde juntos como especie avancemos a algo mejor, ¿no? A un bienestar. Claro, y no solo como especie humana, sino junto con todas las demás, ¿no? No somos únicos, ni deberíamos de seguir siendo antropocéntricos, sino no solo el ser humano, sino todas las especies que coexistimos. De acuerdísimo. De hecho, es precisamente por eso, porque estoy haciendo este tipo de sesiones, porque creo que hay que recuperar esa parte, podría decir, más primitiva. Y que esa parte se conecta con la naturaleza definitivamente, sin dudas, y que es parte de. Sí. Y que entonces entendemos que todos los elementos naturales a nuestro alrededor y todas las especies animales son también parte de nosotros, ¿no? El cuerpo nos habla sobre las conexiones existentes entre los seres humanos y otros cuerpos. No solo es una herencia genética, sino también es una conexión instantánea de supervivencia de la especie. Totalmente, esa es otra de las cosas que me gusta mucho de la educación somática, que se explora el cuerpo y el movimiento en dos sentidos, en el sentido interior y personal, pero también en el entorno y en lo otro como parte de nosotros mismos. Y cómo nuestro cuerpo de alguna forma es modelado por el entorno y cómo nosotros modelamos al entorno también. Genial. Que la acción que generamos o el movimiento que generamos es el medio a través del cual ese fenómeno se da, ¿no? Genial. Muy bien, Sandra. Pues muchísimas gracias por compartirnos un poquito de esto. En realidad creo que lo más rico, lo más interesante sería experimentarlo, ¿no? Y hacerlo y poder participar de estas sesiones tan increíbles que son tan profundas, ¿no? En realidad no es una simple sesión de danza o de yoga o algo así, sino más completo por lo que nos cuentas. Tenemos para terminar una última pregunta y que es una forma de reconocernos y de inspirarnos también, ¿no? Entre nosotras.
Y bueno, sabemos que seguramente tienes alguna o a varias mujeres a las que admiras en tu vida. Nos gustaría saber de una mujer que haya sido una referencia para ti en tu carrera profesional, como una especie de guía o gurú. Sí, pues la persona que viene inmediatamente a mi mente es Ninoska Gómez, que es mi maestra de educación somática. Ella es una persona que de hecho comenzó con toda esta disciplina a llevarla como a un punto profesional. De hecho, ella es venezolana y después trabajó todo esto de somática en Canadá, pero a mí me inspira mucho porque su investigación sobre el cuerpo y la naturaleza es tan genuina que ella en un punto de su carrera decidió dejar todo lo que estaba trabajando profesionalmente para irse a vivir en un entorno natural completamente. De hecho, un entorno casi virgen, donde ella solamente tiene su estudio para trabajar estas disciplinas de movimiento y tiene también pues ahí como un espacio donde también siembra su alimento, y ella está siempre en búsqueda de llegar a ese origen del movimiento natural humano, pues al grado de cambiar toda su vida radicalmente para vivirlo en ella misma, ¿no? Entonces, para mí ella siempre ha sido una gran inspiración porque pues es como la búsqueda profunda, y también una persona que como mujer pues decidió dejar un tipo de rol para irse a buscar su camino en este mundo del movimiento, ¿no? Qué bello. Qué congruencia. Tan difícil que es la congruencia. Exacto. Pues saludos a Ninoska si nos escucha de repente por ahí. Quería agradecerte, Sandra, por habernos compartido todo esto. Sé que queda mucho por ahondar y seguir investigando y seguir platicando, pero esta pincelada que nos das, bueno, a mí me inspira mucho. A mí me encantan las clases que he tomado contigo, ya lo sabes, me han ayudado muchísimo. Y pues yo quiero seguir en este camino, te admiro a ti también, que tienes esa congruencia y esa disciplina y ese estilo de vida, y pues aquí te lo reconozco, Sandra. Muchas gracias por compartirnos tus palabras y tu tiempo. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a ustedes, también me inspiran, también las admiro, y yo creo que juntas vamos encontrando nuestro camino esencial. Sí, qué padre compartirlo. Que resuene con todo nuestro cuerpo. Así es. Bueno, Sandra, y para despedirnos, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En dónde te puede encontrar la gente para que, si se les antoja hacer alguna de sus sesiones? Ahora que estamos en la cuarentena, pues igual gente de otros lugares tal vez lo pueden hacer, ¿no? Sí, esa yo creo que es una de las partes bonitas de esto, que nos podamos conectar con mucha gente que de manera presencial no es posible. Y bueno, en Facebook tengo una página que se llama Sandra Bernal Movimiento y Salud. Okay. Y en Instagram, Sandra Bernal Somatics. Perfecto. Ahí pongo siempre información relacionada con las clases y pueden contactarme para cualquier duda. Muy bien, entonces ya saben para que conozcan más su cuerpo y aprendamos el lenguaje también del cuerpo. Gracias, Sandra. Bueno. Abrazo. Gracias. Abrazos. Muchas gracias por escucharnos. Les esperamos en nuestro próximo episodio desde México y Brasil para el mundo. Suscríbete a nuestro podcast de la representatividad a la palabra y síguenos en nuestras redes sociales como Malintzin Translation and Linguistic Service. Y en la descripción de este podcast está la liga a nuestro blog, y ahí mismo podrás encontrar más información sobre nuestras invitadas.